Sea bienvenido a su serie La Verdadera Biblia. Después de presentarle en nuestro video anterior las similitudes entre los banquetes descritos en la Odisea y los incluidos por Marcos en su Evangelio, en este video proveeremos detalle de un motivo y una técnica utilizadas por el autor y posteriormente presentaremos una de las señas y pistas dejadas por Marcos para que el lector educado pudiera darse cuenta que su fuente era la Odisea de Homero. Iniciaremos este video proveyéndole detalle de uno de los motivos o técnica de escritura que Marcos copió de manera bien clara de la Odisea, la de los viajes en barco del héroe. En la Odisea, todos los viajes de Odiseo son siempre por barco, terminando cada viaje en una aventura. Él también toma 12 tripulantes, 12 compañeros de su nave, cuando entran a la cueva de Polifemo el Cíclope. Dice en la Odisea: le he dicho a mis hombres que lleven la nave a la orilla y que se queden donde están, todos ellos menos 12, que fueron los que me acompañaron. En Marcos leemos que Jesús aparentemente viajaba frecuentemente por barco y de hecho hizo esto más en la historia de Marcos que en la de Mateo o Lucas. Y por supuesto Jesús estaba acompañado por 12 miembros de su tripulación. Veamos. En el capítulo 3 de Marcos, versículo 9, dice lo siguiente: y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. En el capítulo 4, versículo 1, comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. En el versículo 36 dice: despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. En el capítulo 5, versículo 2, cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. En el versículo 21, cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. En el capítulo 6, versículo 32, y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. En el versículo 47, al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. En el versículo 51, subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. En el versículo 54, cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. En el capítulo 8, versículo 10, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. En el versículo 13, y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. En ninguno de los 4 evangelios Jesús embarca tanto, y la pregunta obligada es si Jesús, donde quiera que iba, tenía que procurarse tales barcos y de tal tamaño que pudieran acomodar a 13 hombres dentro de ellos, tener una tripulación siempre lista y esperando a que Jesús le necesite y les ordene zarpar. Y este tema recurrente se convierte en prueba de que el libro de Marcos era ficción, porque en el área de Palestina no existe un mar tan grande que permita tales viajes y aventuras. En su afán de seguir a la Odisea, Marcos demuestra que nunca ha visitado Palestina, porque él trata el mar de Galilea como si fuera el Mediterráneo, un mar gigante, profundo y propenso a violentas tormentas, suficiente para hacer zozobrar un barco con 13 hombres dentro de él, no sabiendo que el mar de Galilea es más un lago de aguas bajas que un mar profundo y tormentoso como lo es el Mediterráneo. Quizás la respuesta más elegante y sencilla a este Jesús marinero que encontramos en la historia de Marcos es que Marcos estaba simplemente copiando el modo en que Odiseo se transportaba por el Mediterráneo, lo cual explica todas las otras pequeñas naves que acompañaban a Jesús y también la realidad de que Jesús tenía un barco disponible lo suficientemente grande para acomodar a 13 hombres. Otra técnica a resaltar es que Marcos utilizó el embellecimiento de la copia de la Odisea para hacer que su héroe, Jesús, fuera una versión mucho mejor que el héroe de Homero, Odiseo. Muestra de ello es que en la Odisea, Odiseo se encuentra con un profeta muerto llamado Tinesias, mientras él está en el Hades, que es el bajo mundo de la mitología griega. Sin embargo, en Marcos, Jesús encuentra 2 profetas muertos, Elías y Moisés, y de nuevo Marcos trata de mejorar la historia de la Odisea. Jesús no va a visitarlos. En este caso, ellos vienen a visitar a Jesús. En la Odisea, Odiseo consume la última cena con sus camaradas en los salones de la bruja Circe, antes de bajar al Hades. En Marcos, Jesús y sus discípulos comen la última cena antes de que Jesús parta para la tierra de los muertos.
En la Odisea todos los miembros de la tripulación de Odiseo mueren y solamente Odiseo sobrevive. En Marcos el autor ha invertido esta trama y todos los miembros tripulantes del grupo de Jesús sobreviven, mientras Jesús es el que muere. Si dicen que Judas murió, esto ocurre solamente después que Jesús ha muerto, que se suicida a razón de su remordimiento. Pero Marcos de nuevo mejora el trabajo de Homero, porque su héroe es presentado más grande que Odiseo, aún mejor porque él sobrevivió no solamente todas estas pruebas y tribulaciones, pero la muerte misma con su resurrección. Y a continuación le presentamos unas de las más claras señas, pistas o huevo de Pascuas dejada por Marcos que indican cuál era su fuente. La presentación de esta evidencia iniciará con una pregunta. ¿Qué tan importante es un nombre para la trama de una historia? Aparentemente, preciado oyente, mucho más de lo que se imagina. Dicen por ahí que una rosa con un nombre diferente olerá tan dulce como si tuviera su nombre original. En el caso de las flores, sus nombres no son tan importantes como su olor. Sin embargo, en el caso que le voy a presentar de similitud entre los libros que hemos estado analizando, un nombre sí tiene importancia. En la Odisea, una sirvienta muy sabia llamada Euriclea es ordenada por su ama lavar los pies a Odiseo, que en ese momento se encontraba disfrazado de mendigo en su propia casa. Euriclea, quien pensó que esto era solo una amabilidad de su ama para con un extraño, y habiendo sido la nana de Odiseo cuando era pequeño, reconoció a Odiseo de inmediato por medio de una cicatriz que éste tuvo en un accidente de caza. Producto de la sorpresa de ver a su amo, Euriclea suelta el pie de Odiseo y el pie cae de nuevo en la vasija derramando el agua por el piso. Ellos hablan y después ella termina de lavar los pies para más luego ungirlo con aceite. En el Evangelio de Marcos, una mujer que parece ser sabia, de alguna forma reconoce al héroe de la historia de Marcos, Jesús el Hijo de Dios, y de alguna forma ésta sabía que él no estaría mucho tiempo en esta tierra, y ella le unge con un aceite muy costoso. Después que esta mujer sin nombre rompe la vasija que contiene tan valioso ungüento, los discípulos se quejan con Jesús por tal pérdida. Por el contrario, Jesús felicita a la mujer y clama que por tal acción ella será reconocida con fama donde quiera que se predique el Evangelio. Si es verdad que Marco estaba recordando la escena de Euriclea en la Odisea, cuando incluyó la historia de la unción en su evangelio, entonces serviría como explicación simple y elegante para las extrañezas que se encuentran en esta escena. Primero, ¿por qué la mujer necesita romper un frasco de alabastro para extraer el costoso aceite de nardos dentro de él? Y segundo, ¿de qué manera una desconocida adquiriría fama y reconocimiento tal como predijo Jesús? La rotura del frasco de alabastro aparenta ser una analogía al desparramo del agua de la vasija que Euriclea utilizaba para lavarle los pies a Odiseo. En ambos casos, la identificación de quien realmente el héroe es seguido por el desparramo de una sustancia, aunque esto último no estaría explícitamente escrito en Marcos. Inmediatamente después del desparramo, en ambas historias procede la unción del héroe. Incidentalmente, tanto Mateo como Lucas borraron esta parte sobre la mujer rompiendo el frasco de alabastro. Aparentemente para ellos, la similitud con la Odisea era demasiado obvia para incluirla en sus evangelios. Vista las historias de manera separada y simple, dicha similitud sería una evidencia muy débil de copia, pero existen dos claves importantísimas y asombrosas de que Marcos realmente copió esta escena para crear su propia escena de unción, y estas dos pistas descartan por completo la noción de una mera coincidencia. Pista número 1. En la Odisea, solo después de que Euriclea unge a Odiseo, ellos hablan de la traición de los pretendientes y los criados que se fueron del lado de los pretendientes. Euriclea le dice a Odiseo: cuando el cielo haya entregado a los pretendientes en tu mano, te daré una lista de las mujeres en la casa que se han comportado mal y aquellas que son inocentes. Ahí está el flujo de la escena en cuestión. Primero el lavado, segundo el reconocimiento y derramado del agua en el piso, tercero la unción con el aceite y por último, cuarto, una transición inmediata a una vista de los pretendientes y los criados infieles. En Marcos, solo después de que Jesús es ungido por la mujer, el escritor también inmediatamente y repentinamente hace una transición a una vista traidora de sus antagonistas, los sacerdotes principales, y de su criado infiel Judas. En Marcos capítulo 14 versículos del 9 al 10,
En verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para traicionar y entregarles a Jesús. El cambio de escena en Marcos es abrupto y poco natural, pero esto se asemeja mucho a la cronología de la escena de Homero, así como la transición abrupta. El Judas, que había servido a Jesús fielmente hasta aquel momento, se pone del lado de los de los sacerdotes principales. Ahora vamos a hacer una comparación entre Marcos y Homero con la transición de la escena de traición añadida. El reconocimiento después de un derrame implícito de un líquido, la unción del héroe, la interrupción abrupta de la escena a una vista de los sacerdotes principales y Judas. Ahora dígame usted, ¿qué probabilidad habría entre dos obras que se diferencian por 800 años de haberse escrito, que tengan dentro de su texto una escena donde correspondieran con reconocimiento, derrame, unción y transición a una traición, y que una de esas obras no haya sido copia de la otra? Y no olviden que si el primero de los evangelios, el cual fue usado por todos los demás para embellecer su versión de la existencia de Jesucristo, si ese primer libro no era verdad, entonces ninguno de los evangelios son verdaderos. Esa es la importancia de resaltar la analogía entre el evangelio de Marcos y la Odisea de Homero. Y si todavía no se ha convencido, ya le dije que habían dos pistas. Ahora le presento la pista final que no dejará duda alguna de que Marcos en efecto copiaba de la escena de Euriclea en la Odisea de Homero. Pista número 2. Recordemos la valiente mujer que ungió a Jesús con el ungüento costoso. Aunque no se menciona su nombre y parece ser anónima, en la historia de Marcos, de alguna manera ella no permanecería anónima, pero ganaría una vasta fama y gloria por su acto desinteresado. En el capítulo 14, versículo 9 de Marcos, dice: en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Su fama será vasta porque donde quiera que se predique el evangelio se hablará de ella, y su gloria será grande por haber ungido al Hijo de Dios. Esto, por supuesto, parece extraño. ¿Cómo se haría una mujer sin nombre para que le conozca a todo el mundo? ¿Cómo la recordaría la gente? ¿Como aquella mujer que ungió a Jesús? Porque me parece raro que Marcos no nos suministrara su nombre, pero la clave para la explicación de esta peculiaridad y prueba de que Marcos copiaba de la Odisea descansa en el significado del nombre de la homóloga de la mujer anónima en la Odisea, Euriclea. La mujer anónima en la historia de Marcos ganaría vasta gloria por su acto amable hacia Jesús. En el griego, Euriclea quiere decir vasta gloria. Entonces, ¿qué tiene de importante un nombre? Por lo visto, más de lo que nos imaginamos. Si desea ayudarnos a hacer mejores videos y con más frecuencia, utilice los enlaces que se encuentran debajo en la caja de descripción para que si desea nos patrocine por videos o mensualmente por Patreon o nos done sin más compromiso por PayPal o tarjeta de crédito. No olvide darle a la campanita y muchas gracias por su audiencia, comentarios y likes. Hasta la próxima.